Continuando con nuestra clase virtual sobre la estructura proteica, ahora vamos a aprender cómo la estructura primaria que acabamos de ver en el video anterior, que está constituida por la secuencia de aminoácidos y cuyo orden está establecido por el ADN, es capaz de formar o de dar origen a la estructura secundaria. Esta estructura secundaria viene en dos presentaciones o en dos formas tridimensionales, una conocida como la hélice alfa y otra como la hoja beta. Esta estructura secundaria proviene de dobleces locales de la molécula, es decir, son secciones o partes de la cadena polipeptídica las que se van a doblar en cortas secciones del polipéptido. Este doblez se produce por interacciones entre aminoácidos adyacentes, particularmente a través de puentes de hidrógeno, puentes químicos bastante débiles que van a ocurrir entre los grupos laterales de los aminoácidos o, como vamos a ver en el caso de la hélice y de la hoja, aquellas interacciones entre los hidrógenos y los oxígenos involucrados en enlaces peptídicos. Esto va a causar el desdoblamiento de ciertas secciones de la estructura en forma de 3D y va a originar las dos estructuras que anteriormente les compartí, la hélice alfa y la hoja beta. En esta diapositiva podemos encontrar claramente cómo la unión a través de los diferentes puentes de hidrógeno va a originar entonces un doblez tridimensional de cada una de estas estructuras. Esta cinta de color gris que ustedes observan aquí es lo que podemos determinar era la estructura primaria. Supongamos que este es un extremo carbonilo y que un extremo amino y que este es un extremo carboxilo de la cadena. Solo que por la interacción entre los residuos que se encuentran localizados en los enlaces peptídicos y el establecimiento de estos puentes de hidrógeno entre estos residuos, ellas van a adoptar esta estructura que parece un bucle de cabello o esta otra estructura que se produce a través de enlaces con aminoácidos que se encuentran frente a frente. A lo largo de esta parte de nuestra clase vamos también a ver cómo otro tipo de interacciones que establecen estas otras estructuras incluyen las atracciones electrostáticas, las interacciones hidrofóbicas y las que son de naturaleza iónicas. Pero aquí, en el caso de la estructura secundaria, solo son importantes los puentes de hidrógeno que se establecen para formar hélices y hojas. Observemos entonces cada una de ellas y miremos particularmente la hélice alfa. La formación de la hélice alfa, esto que ustedes observan aquí como una especie de bucle, se forma por la formación de puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son puentes básicamente entre el oxígeno y el hidrógeno, por eso reciben ese nombre. Y particularmente en la hélice alfa van a ocurrir entre el hidrógeno del grupo NH de un enlace peptídico y el oxígeno del grupo carboxilo de un enlace peptídico localizado 4 residuos hacia abajo en la cadena. Parecerá un poquito difícil de entender al inicio, pero ahora vamos a observarlo un poco más en detalle. Observemos la estructura. Aquí está el inicio de la estructura primaria, lo que yo les decía, el grupo amino, y aquí está el grupo carboxilo como el final. Es decir, esto es una sola estructura primaria que ahora se va a doblar de manera particular. Aquí, como ustedes ya podrán identificar, en esta primera estructura que ustedes ven aquí, observen que hay un enlace peptídico, CN. En este enlace peptídico hay un oxígeno libre, producto de C, doble enlace con el oxígeno, y hay un grupo amino con un hidrógeno libre. Son estos dos elementos los que van a generar esos puentes de hidrógeno, pero los van a generar 4 residuos hacia abajo de su ubicación. Es decir, si aquí está este enlace peptídico, 4 residuos hacia abajo, ellos establecerán un puente de hidrógeno con el residuo que se encuentra en esta posición. Observemos. Aquí tenemos el oxígeno y observen ustedes estas líneas punteadas que están aquí, con lo que nos indica que va a formar un puente de hidrógeno con este hidrógeno que está acá. Contemos los residuos. 1, 2, 3 y 4. 4 residuos abajo de este enlace peptídico. Este oxígeno establecerá entonces un puente de hidrógeno o amino, mírenlo aquí, de otro enlace peptídico.
En el siguiente caso, este que está aquí, observen, también es un oxígeno de un enlace peptídico, CN, que va a establecer este que está aquí subrayado, también un puente de hidrógeno OH o HO, 4 residuos hacia abajo con un grupo amino también involucrado en otro enlace peptídico. 1, 2, 3 y 4 residuos. Y así sucesivamente. Todos los grupos C, doble enlace con el oxígeno, de un enlace peptídico, y todos los grupos amino, NH, de otro enlace peptídico, 4 residuos hacia abajo, van a formar puentes de hidrógeno. Es esa interrelación lo que va entonces a estabilizar a la hélice alfa. Puentes de hidrógeno de tipo OH entre grupos carboxilos involucrados en enlaces peptídicos con grupos amino involucrados también en enlaces peptídicos, pero localizados 4 residuos hacia abajo. Es por eso que la hélice se estabiliza de forma vertical. Por otro lado, la hoja, en este caso beta, también está siendo establecida o también va a estar estabilizada por puentes de hidrógeno. Observen, HO o H. Solo que a diferencia de la hélice alfa, este establecimiento de puentes de hidrógeno no va a ocurrir de manera perpendicular o de manera vertical, 4 residuos hacia abajo, sino que va a ocurrir uno frente al otro. Esto ocurre cuando en la cadena, observen que aquí está la estructura amina, aquí está la estructura carboxila, es decir, esta es la estructura primaria. La estructura primaria, en lugar de disponerse de forma vertical como la estructura anterior, ahora lo hace de manera perpendicular, doblándose sobre sí misma. Y los puentes de hidrógeno se van a establecer entre residuos también participantes de grupos o de enlaces peptídicos, pero que están uno frente al otro. Observemos, este que está aquí es el carbono, este que está aquí de rojo vendría siendo el oxígeno, este vendría siendo el hidrógeno y el que está en verde vendría siendo el grupo amino, es decir, esta estructura que está aquí vendría siendo un grupo peptídico o un enlace, peptídico. Por lo tanto, este nitrógeno va a formar un puente de hidrógeno con el oxígeno que está enfrente de él, que también está involucrado en un enlace peptídico. Aquí tenemos un enlace peptídico, un oxígeno de un enlace peptídico, este es carbono, doble enlace con el oxígeno es el rojo. Enfrente de él hay un hidrógeno y establece el puente de hidrógeno HO u OH con el residuo enfrente de él. Esto va a ser entonces una estructura de orientación paralela como la que miramos en la imagen. Es decir, la hélice es hacia abajo, la hoja es frente a frente y de manera horizontal. Esa vendría siendo la estructura secundaria, que a su vez va a producir la estructura terciaria, que es el resultado del plegamiento de la cadena polipeptídica, ahora ya no por secciones, sino de manera global o de manera total. La estructura terciaria, como les había dicho anteriormente, es el doblez de la molécula entera. Va a ocurrir principalmente por interacciones entre aminoácidos que están distantes, a diferencia de la estructura secundaria que veíamos que eran aminoácidos que están adyacentes o cercanos. Estos generalmente están bastante distantes el uno y el otro. Mientras que la estructura secundaria estaba siendo establecida o estaba siendo estabilizada por enlaces de hidrógeno, la estructura terciaria va a estar estabilizada por otro tipo de interacciones, incluyendo los puentes de hidrógeno. Algunas de estas interacciones adicionales incluyen las interacciones hidrofóbicas, que son básicamente las que ocurren, como en este caso, entre cadenas laterales hidrofóbicas y cadenas laterales hidrofóbicas. Adicionalmente, por puentes de hidrógeno, como los que ya conocen, HO, y por puentes iónicos, estos serían relativamente nuevos. Un puente iónico ocurre entre una cadena lateral positiva y una cadena lateral negativa. Y finalmente, a través de puentes disulfuro que ustedes ya conocen por las discusiones que tuvimos en la clase anterior. Mirémoslos un poco más de cerca. Las interacciones electrostáticas ocurren entre cargas positivas y negativas, y al igual que las anteriores, observen cómo reproduce un doblez, un bucle o la formación de una pequeña curvatura en la molécula.
Las interacciones hidrofóbicas también ocurren a través de cadenas laterales que son de naturaleza hidrofóbica. Observen que aquí hay una con una cadena hidrofóbica y por acá, solo hasta acá, hay otro también con una cadena hidrofóbica. Entre ambas se establece una interacción que también produce un doblez. Como les había dicho entonces, la estructura terciaria tiene diferentes tipos de interacciones, básicamente 4 interacciones que la estabilizan. Estas interacciones van a ocurrir entre las cadenas laterales de los aminoácidos, es decir, los residuos de naturaleza R. Y están de forma distante, es decir, estas cadenas laterales son distantes. Vamos a observar el primer tipo de interacciones. Observen esta. La primera es los puentes de hidrógeno. Los acabamos de ver y ustedes saben que son cadenas laterales que contienen hidrógeno contra cadenas laterales que contienen oxígeno. Es decir, el puente de hidrógeno se produce de naturaleza HO. Miren dónde está este residuo es CH2OH. Mírenlo aquí, esta cadena lateral polar, mírenla aquí. Y observen todo el desplazamiento que voy a hacer para llegar al siguiente aminoácido. Es por eso que la estructura terciaria está formada por interacciones entre aminoácidos distantes. Miren todo lo que caminé. Aquí estoy en el otro aminoácido. Esta es su cadena lateral, mírenla aquí. Y esta cadena lateral tiene un oxígeno. Entonces, entre esta cadena lateral con un oxígeno y esta otra cadena lateral con un hidrógeno se forma un puente de hidrógeno que observen cómo dobla la molécula. Todo esto consiste en doblar la molécula. Otro tipo de interacciones, la segunda, vendrían siendo las interacciones hidrofóbicas, que están obviamente formadas por cadenas laterales apolares o hidrofóbicas, también de aminoácidos distantes, que están estabilizadas por interacciones de Van der Waals. Interacciones también bastante débiles, de hecho. Observen, aquí tenemos al primer aminoácido, esta es su cadena lateral, CH, CH3, CH3. Todo lo que recorro, miren, y aquí encuentro al segundo aminoácido también con una cadena lateral hidrofóbica, CH, CH3, CH3. Recuerden que las cadenas laterales hidrofóbicas son aquellas que poseen carbonos e hidrógenos, que no tienen oxígeno y que no tienen carga. Como ambos poseen cadenas laterales hidrofóbicas, también establecen una interacción que produce un doblez en la cadena. Luego tenemos el tercer tipo de interacciones que estabilizan a la estructura terciaria y que ocurren, como ya habíamos visto, entre cadenas laterales, los puentes disulfuro. Aquí tenemos un aminoácido que contiene azufre en su estructura, CH2, probablemente SH, y observen todo el recorrido que voy a dar para llegar al otro residuo. Aquí está el otro. Están distantes y cumplen con esa característica. También son CHS. Como ambos contienen azufre en su estructura, naturalmente van a formar un puente disulfuro que va a formar un doblez gigantesco en la molécula. Y el cuarto tipo de interacciones que estabilizan a la estructura terciaria y que también ocurren, como todas las demás, entre las cadenas laterales, son los puentes iónicos. Como yo les había dicho, son cadenas laterales o se establecen entre cadenas laterales positivas y cadenas laterales negativas. Aquí tenemos a este aminoácido, esta es su cadena lateral, hasta aquí hasta el NH3+, es positiva y miren todo lo que recorro para llegar al segundo aminoácido cuya cadena lateral es CH2, C doble enlace con el oxígeno o negativo. Este que está aquí es ácido, este que está aquí es básico y establecen entonces un puente iónico por la unión positiva y negativa y generan también un doblez. Si se han dado cuenta, entonces son 1, 2, 3 y 4 interacciones de diferentes naturalezas que estabilizan a la estructura terciaria y cuyo único objetivo es doblar la molécula hasta formar finalmente la estructura terciaria como tal, que viene siendo una estructura en forma de globo. Es decir, la estructura terciaria, que tiene todas esas interacciones que acabo de ver, finalmente termina siendo convertida por todos esos dobleces en un globo, una estructura de naturaleza circular o globular. Esta estructura que ustedes observaban aquí, mírenla, o que observaban al inicio de la exposición, mírenla aquí, de forma circular.
Es decir, todo lo que ocurre en esos dobleces ocurre principalmente para que al final de la estructura terciaria yo tenga una estructura globular. Esta estructura globular es conocida principalmente como dominio. El dominio son básicamente unidades de la estructura terciaria y son unidades básicas de trabajo de las proteínas. En una sola proteína pueden existir varios dominios, cada uno de los cuales como aquí tenemos el N-terminal, el grupo amino, aquí tenemos el carboxilo terminal, es decir, esto fue una estructura primaria, solo que se dobló hasta dar origen a una estructura terciaria de naturaleza globular que recibe el nombre de dominio. Cada dominio tiene un origen a partir de una estructura primaria independiente y por lo tanto cumple funciones diferentes dentro de la proteína. Observemos este video y veamos cómo una estructura primaria, obsérvenlo ustedes aquí, formada por diferentes tipos de aminoácidos, va a transformarse finalmente en una estructura terciaria globular o dominio. Quiero que al finalizar el video hagan el ejercicio de observar los colores que quedaron hacia afuera o hacia adentro y que puedan identificar qué colores pueden ser considerados como polares o apolares. Aquí tenemos la estructura primaria y vamos a observar cómo lentamente, a partir del establecimiento de diferentes interacciones que, como ya saben, incluyen puentes de hidrógeno, puentes disulfuro, interacciones hidrofóbicas, interacciones iónicas, esa estructura primaria de manera espontánea va a doblarse para formar un dominio. Observen cómo todo ocurre de manera espontánea a través de estas interacciones químicas. Y recuerden que el objetivo final de esta estructura terciaria es una estructura circular, globular o dominio. Si pudiéramos empezar a analizar qué colores son hidrofílicos o polares o qué colores son hidrofóbicos, podríamos decir, por ejemplo, que el gris es polar, al igual que el morado, que quedaron hacia afuera de la estructura, al igual que el azul, que el verde y que el amarillo. Es decir, estos colores estarían representando aminoácidos con cadenas laterales polares, toda vez que dan el frente o quedan hacia afuera de la estructura. Por el contrario, si tuviéramos que determinar qué color es hidrofóbico, miren ustedes cómo el rojo queda siempre hacia adentro, como si se escondiese del agua, suponiendo que todo esto es agua. El rojo se esconde y queda en el interior de la estructura terciaria o de la proteína o del dominio. Eso es exactamente lo que hacen los aminoácidos con cadenas laterales apolares, esconderse. Y por eso es que vamos a poder entender mejor qué pasa si en lugar de tener aquí un aminoácido rojo yo coloco uno azul o uno gris. Esta molécula que está plegada hacia adentro obviamente se plegaría hacia afuera y la proteína perdería función. Es el equivalente de lo que ocurre cuando hay una mutación o cuando hay un cambio de un aminoácido por otro por un defecto en el ADN. Observen cómo al finalizar la estructura terciaria tengo un glóbulo, un globo o una estructura globular conocida con el nombre de dominio, que como ya les dije anteriormente va a cumplir con funciones específicas dentro de la proteína. Finalmente, vamos a evaluar cómo la estructura terciaria, que es esta que está aquí, produce una estructura cuaternaria, que es la estructura final de la proteína y que es la proteína funcional. La estructura cuaternaria se forma a través de interacciones entre diferentes cadenas polipeptídicas en proteínas con más de un polipéptido. Como ustedes observan en el dibujo, está formado por más
de una estructura terciaria. Como la estructura terciaria tiene un origen en una estructura primaria única y en una cadena polipeptídica única, una estructura cuaternaria puede estar formada por diferentes cadenas polipeptídicas y por lo tanto por diferentes dominios. Observemos cómo la estructura cuaternaria va a estar formada por más de una cadena polipeptídica unidas. Solo después de que estos dominios se unen o de que estas cadenas polipeptídicas se unen, la proteína se vuelve funcional. Si analizamos por un momento cómo se están uniendo, se dan cuenta ustedes que se unen a través de sus segmentos internos o de sus caras internas, por lo que estarían uniéndose a través de interacciones hidrofóbicas, interacciones establecidas entre las cadenas laterales internas o hidrofóbicas dentro de cada dominio. Aquí tenemos dos ejemplos, el colágeno que está presente en la piel y en los tendones y también tenemos a la hemoglobina. El colágeno particularmente está formada abundantemente por hélices alfa y aquí podemos observar que está formada por un dominio, dos dominios y tres dominios diferentes, cada uno de estos con un origen polipeptídico diferente y con una función diferente dentro de la función general de la proteína. En el caso de la hemoglobina tenemos 4 dominios, cada uno de ellos ensamblados con diferentes funciones y con un grupo hemo o un átomo de hierro en la parte central para el transporte del oxígeno. La hemoglobina, en su estructura cuaternaria, como les había dicho, está formada por cadenas beta, por hélices alfa que se interrelacionan entre sí y por 4 dominios con funciones diferentes. En las actividades enzimáticas, cada dominio puede cumplir funciones diferentes, como había dicho anteriormente. Pueden ser de reconocimiento, pueden ser de apertura o corte de cadenas o de corte de sustratos, como vamos a ver más adelante. Quiero llamarles la atención finalmente sobre un resumen general de lo que acabamos de ver y cómo la estructura primaria de la proteína es la base para su formación tridimensional. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos unidos a través de puentes peptídicos o de enlaces peptídicos. Este orden está dado por el ADN. La estructura secundaria va a estar unida a través de puentes de hidrógeno entre los residuos nitrógenos y de hidrógenos, y de oxígenos localizados en puentes peptídicos o enlaces peptídicos de diferentes formas, si es una hélice o si es una hoja. La estructura terciaria va a formar un dominio y el objetivo final es combinar hélices y hojas para formar una estructura globular. Y finalmente la estructura cuaternaria van a ser varios de estas estructuras terciarias o varios de estos dominios unidos a través de interacciones hidrofóbicas que van a generar funciones diferentes y una proteína ya funcional. En resumen, la estructura primaria, que es la que inicia el proceso, es la secuencia de los aminoácidos en la cadena estabilizada por los puentes o enlaces peptídicos. Su orden o su estructura está determinada por el ADN. En la estructura secundaria tenemos dos formas, la hélice alfa y la hoja beta. Ambas se establecen a través de interrelaciones formadas por puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno que ocurren entre oxígenos e hidrógenos involucrados en puentes o enlaces peptídicos. Recuerden ustedes que el oxígeno es el C, doble enlace con el oxígeno, y que el hidrógeno es el que está en el grupo amino o NH. En la hoja, estos se encuentran localizados 4 residuos hacia abajo y en la hélice, y en la hoja se encuentran uno frente al otro. La estructura terciaria va a ocurrir por interacciones entre los grupos o cadenas laterales de los aminoácidos, interacciones que pueden ser hidrofóbicas, puentes de disulfuro y puentes de hidrógeno y puentes iónicos. Al final de la estructura terciaria voy a obtener una forma globular conocida como dominio y que va a ser al mismo tiempo una mezcla entre hélices y hojas. Cada uno de estos dominios puede cumplir una función independiente dependiendo de la proteína. Y finalmente la estructura cuaternaria, que es formada por múltiples polipéptidos, por eso ustedes ven que está formada por diferentes estructuras de dominios o de glóbulos, provienen obviamente de estructuras primarias independientes y por eso tienen funciones diferentes, va a estar
siendo estabilizada por interacciones hidrofóbicas que ocurren entre los residuos apolares de cada uno de estos dominios. Vamos ahora a ver un pequeño video en donde se resumen estas características y podremos dar por iniciado nuestro taller. Básicamente es un video sobre lo que es una proteína y sobre cómo se producen estas diferentes formas. Las proteínas tienen una gran cantidad de roles en el mundo biológico, en el mundo de la catalización de reacciones, de la construcción de estructuras dentro de la célula. Pese a que tienen un amplio grupo de funciones, todas están hechas a partir de pequeños bloques denominados aminoácidos, que en total tienden a ser 22, y que van a establecer la función de la proteína y su forma. Los aminoácidos están hechos de carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y de átomos de sulfuro o de azufre. Estos átomos están unidos a un grupo amino. Tenemos un grupo carboxilo, un carbono alfa y una cadena lateral, que es la única parte que cambia en el aminoácido y que determina sus propiedades, que pueden ser hidrofóbicas. Esta es el agua, por ejemplo, y observamos cómo las cadenas laterales se disponen en contra del agua. Que pueden ser hidrofílicas, observen cómo estas que son polares pueden estar rodeadas por el agua, y que pueden estar cargadas, lo cual también las hace de una u otra forma polares, cargadas positiva o negativamente, es decir, ácidas o básicas. La unión de estas estructuras a través de puentes o enlaces peptídicos forma la estructura primaria. Este es se puede decir que la columna vertebral de lo que es la proteína, siendo que el orden de cada uno de los aminoácidos en esta estructura primaria es determinada por el ADN. En la estructura secundaria, la estructura primaria se dobla en forma de una hélice alfa, que va a estar obviamente estableciendo puentes de hidrógeno, mírenlos aquí, como había explicado anteriormente, hidrógeno, oxígeno, 4 residuos hacia abajo, o puede doblarse en forma de hoja beta. Observen que en este caso los puentes de hidrógeno se forman de la misma cadena una frente a la otra. La estructura secundaria se dobla entonces en la estructura secundaria para formar una estructura globular, como esa que estamos observando, que es básicamente uno de los dominios de lo que sería la hemoglobina, que en el centro tiene un átomo de hierro para quelar el oxígeno y transportarlo. La estructura secundaria proviene de la unión de varias estructuras terciarias unidas a partir de enlaces hidrofóbicos. Recuerden que cada uno de los dominios o estructuras terciarias cumplen con funciones diferentes dependiendo de la proteína. Estas moléculas de proteína están en cerca de 280 millones dentro de cada una de las células. Ahora bien, muchas proteínas tienen la habilidad de reconocer moléculas específicas en orden de funcionar adecuadamente. Algunos de estos están involucrados en la defensa, como por ejemplo los anticuerpos, para reconocer y unirse a moléculas extrañas al cuerpo y, en este caso, prevenir que algunos de estos entren a la célula. El colágeno, que forma parte de la estructura del cuerpo, el transporte, como por ejemplo las bombas de calcio y de potasio que vimos anteriormente en el transporte celular, algunas de comunicación, como por ejemplo la insulina, que ustedes también conocen y que regula básicamente el contenido de azúcar en la sangre, y algunas que son las que vamos a ver a continuación, que son las enzimas, que se encuentran realizando procesos de catálisis de reacciones químicas. Otras de almacenamiento, como la ferritina, son básicamente estructuras huecas que transportan hierro a lo largo de la célula y a lo largo del cuerpo. Como habíamos visto desde el inicio, entonces, las proteínas tienen diferentes funciones, diferentes tipos de estructuras y son los más variados tipos de macromoléculas que vamos a observar. En las próximas clases vamos a observar un tipo particular de proteínas, en este caso enzimas, que actúan como catalizadores de casi todas las reacciones químicas. Así que si pueden ir haciendo una lectura rápida de qué son las enzimas, sobre qué tipo de elementos actúan, van a ir ganando terreno para la próxima semana. A continuación, deberán reunirse en sus respectivos grupos de trabajo y desarrollar el taller que también recibieron en sus correos.